Morón, lugar donde reside nuestra compañera de FEM en Tránsito, Belén Tenaglia. ¿Estás por ahí, Belén? Buen día. Creo que en un ratito. Porque se lo tomó, pero todavía Sí. no bajó. No, capaz que no. No la dejaba bien, se pasó 2 cuadras, tiene que volver caminando, así que ahora en un ratito nada más la vamos a tener. Está muteada. Hasta muteada. A ver. Bien. Ahora sí, bueno. Acá estoy. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, no aprendimos nada de la pandemia. Era lo Mira. único que teníamos que aprender. El estás muteada era lo único. Bueno, Belén, igual ya estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Bien, las estaba escuchando, la costera le decimos. Claro. Acá. Sí, pero Una nosotros... vez me tomé la costera de Morón para ir a La Plata y fue la peor decisión porque Sí. no era una cosa que no llegaba No. nunca más. Está muy mal hecho eso. No, fue tremendo. Primero que no sabía en un momento dónde estaba y después que llovía, ¿vieron esas lluvias que cae tipo cortina el agua? Que no ves nada. Claro, cada vez que el bondi abría la puerta de atrás, yo me asomaba a ver dónde corno estaba. No, nunca más. No, lo que tienen es que, claro, existen para que la gente del conurbano podamos ir más cerca, que nosotros vamos a ir a Morón sin ir a Capital. Pero la verdad que resulta imposible, porque te tarda 3 horas de acá a Morón, me tomo un tren a Capital, me tomo otro a Morón, listo, llegué más fácil. No tiene ningún sentido. Sí la tomaba mucho cuando una época laburaba en San Martín, porque la costera hace San Isidro La Plata. Claro. Claro. Para ese lado sí me convenía tomarla, pero he tenido episodios donde sobre la ruta 8, ahí en San Martín, de querer meterme adelante de la costera para que frene, porque no frenaba. Entonces por ahí sí. estabas una hora clavada, parecía una, y no quería frenar. Bueno, hay muchas Pegriloso. anécdotas. Mira, lo he tomado muchísimo, la verdad. Bueno, ¿y esta semana de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar un poco cómo vienen los territorios, sobre todo en lo que es la zona oeste. Hoy les traigo la zona oeste, Bien. después de lo que fue la oficialización de las alianzas, ¿no? Y cuáles son aquellos distritos tal vez un poco más sencillos y cuáles son, bueno, los más complejos o que todavía hay algunas diferencias para resolver. Bueno, ya tenemos ahí los nombres, ¿no? De esos frentes electorales como Fuerza a la Patria, Alianza a la Libertad Avanza, Somos Buenos Aires, el frente que lidera Facundo Manes. Y en el caso de Somos Buenos Aires, por ejemplo, reúne a algunos intendentes del conurbano, como es el caso de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y de Tigre, Julio Zamora. Más o menos como para que tengamos en cuenta que se renueva en la primera sección electoral y en la tercera sección electoral. La primera sección electoral, que abarca 24 municipios, sobre todo lo que es la zona oeste y noroeste, va a renovar 8 senadores. En el caso de la tercera sección electoral va a estar renovando 18 diputados. Y dato que les traigo, la primera sección electoral hoy tiene más electores y electoras que la tercera sección electoral. Desterró ahí a ese bastión histórico, sobre todo para el peronismo, por la cantidad, el caudal de votantes que tiene. De todas maneras están ahí ahí parejo, cabeza a cabeza, porque tiene 4.700.000 votantes la primera sección electoral y la tercera tiene 4.600.000 redondeando, ¿no? Les estoy tirando el número redondeado. Pero bueno, novedad para estas elecciones que la primera sección electoral hoy está a la cabeza de ser uno de los distritos con mayor cantidad de votantes. Si analizamos un poco también cómo vienen los distritos que comprenden la primera sección electoral, 19 hoy están en manos del peronismo, 3 están gobernados por el PRO y 1 por la Libertad Avanza, que es el distrito de Diego Valenzuela, ex PRO, devenido hoy en la Libertad Avanza, ¿no? En el caso del PRO, hoy retiene San Miguel, Vicente López y San Isidro, ¿no? Y es de esos distritos, en el caso de Vicente López, la mandataria, la intendenta Soledad Martínez, es una de las más orgánicas con el clan Macri, y era una de las que insistía en conservar el sello propio. Vieron que la Libertad Avanza se comió entero al PRO, Sí. van a ir con el nombre de la Libertad, Alianza a la Libertad Avanza, pero además van a ir con el color violeta.
Y en el caso de la tercera sección electoral, el peronismo hoy gobierna todos los partidos del conurbano. Entonces, en ese caso, bueno, lo tiene bastante fácil el peronismo. Históricamente el peronismo siempre ha ganado en esas secciones. En el caso de qué va a pasar con los intendentes e intendentas, yo estos días estuve repasando un poco la información y hablando ahí con algunas fuentes allegadas a los intendentes y también ex intendentes. Acá se va a estar, o podemos ver que va a haber dos cuestiones interesantes, ¿no? Por un lado, ¿se acuerdan que veníamos charlando esto de que los intendentes iban a tener la lapicera Sí. para definir las listas, ¿no? Bueno, el acuerdo en el marco de lo que es Fuerza a la Patria, tiene que ser un acuerdo tripartito, es decir, que lo que es la cámpora, sobre todo lo que es la cámpora, lo que es el Movimiento Derecho al Futuro, que nuclea a muchos intendentes del conurbano, y lo que es el Frente Renovador, ¿no? Tienen que estar sobre todo esos tres sectores de acuerdo para conformar la lista. Ujú. Si uno de esos sectores no está en acuerdo, bueno, se cae básicamente la lista, ¿no? Entonces, en este caso es interesante porque tal vez en muchos distritos donde los intendentes han tomado un rol más protagónico, pensando que incluso iban a estar definiendo por completo la lista, iban a tener el mando de esa lapicera, bueno, eso no va a estar sucediendo. Y esto es uno de las lecturas posibles que podemos hacer en Morón, uno de los distritos calientes donde ya hemos hablado largo y tendido de la interna entre Martín Sabatella y Lucas Gui. eh, bueno, y acá también Acá se da tienen otra. que dialogar sí o sí. Acá tienen que dialogar sí o sí, pero además hay dos puntos para tener en cuenta en el caso de Morón. Por un lado, que quien se integra a Fuerza Patria, me cuesta todavía ese nombre, ¿eh? Fuerza Patria es el espacio Nuevo Encuentro, el partido Nuevo Encuentro. Y quien lidera Nuevo Encuentro, porque Lucas Gui sigue formando parte de Nuevo Encuentro, pero quien lidera Nuevo Encuentro es Martín Sabatella. Ujú. Claro. Ese es un aspecto. Y la otra cuestión que me decían ahí también fuentes allegadas, sobre todo a Martín Sabatella, que Martín Marinucci, que es dirigente de referente del Frente Renovador en Morón, y además, y Martín Sabatella tienen buena relación, muy Ujú. buena relación. Entonces ahí hay que ver cómo juega esa buena relación entre los Martínez en la definición de las listas. Así que Morón es uno de los territorios, podríamos decir, más calientes en lo que es la primera sección electoral. En el caso de el otro de los distritos que también hemos hablado mucho es el caso de Hurlingham, que me parece que en este caso ya la diferencia entre el intendente Damián Celsi y el ex intendente Juan Zabaleta se van a estar dirimiendo en las urnas ya directamente. ¿Por qué? Porque Juan Zabaleta se integró al Frente Somos Buenos Aires que lidera Facundo Manes junto con el intendente también de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Ujú. En el caso de Damián Celsi, ya está integrado por la línea Cámpora directamente a lo que es Fuerza Patria, ¿no? Y hay una cosa interesante también, que es lo que va a estar pasando con el PRO y otras fuerzas. En el caso de Hurlingham, por ejemplo, lo tenemos a Lucas Delfino. Lucas Delfino fue candidato a intendente, midió de manera interesante en las elecciones anteriores, pero bueno, nunca logró imponerse al peronismo, ¿no? Y fue candidato por el PRO. En este caso, hace rato que viene formando parte del espacio Somos Buenos Aires de Facundo Manes, y él viene diciendo que es una construcción de una alternativa a los dos populismos. El populismo que para él significa el kirchnerismo por un lado y el populismo que significa por otro Javier Milei, ¿no? En este caso, el PRO que pierde ya otra fuerza en lo que es Hurlingham, que venían ahí compitiendo también bastante parejo con el peronismo. Otro de los territorios interesantes para pensar qué es lo que va a estar pasando, pero en lo que es la alianza La Libertad Avanza, es en Ituzaingó. Porque ahí, bueno, ahí para el peronismo está un poco más sencilla la cosa, lo tenemos a la familia Descalzo ahí bien liderando, ¿no? Sobre todo en diálogo con lo que es el kirchnerismo, pero también en diálogo con el Movimiento Derecho al Futuro y los intendentes que están alineados con el gobernador Axel Kicillof. Ahí todavía no hay novedad al respecto.
¿Qué va a pasar con Gastón Di Castelnuovo? Gastón Di Castelnuovo también, hombre fuerte del PRO, eh, midió muy bien, casi se queda con la intendencia en las últimas elecciones en Ituzaingó, y es uno de los hombres que la Libertad Avanza pretendía que lidere esa fuerza en Ituzaingó. Él nunca oficializó ningún pase a la Libertad Avanza, de hecho, en general ha sido bastante crítico, él no es una antiestatista, pero bueno, lo mismo decíamos de Valenzuela, que no es una antiestatista, y ahí lo tenemos a Valenzuela, ¿no? Ujú. En el caso de Di Castelnuovo, se despertó un poco la polémica en los últimos días con esto del fallo contra YPF, la provincia de Buenos Aires, porque él publicó un tuit en el que acusaba a distintos gobiernos de no haber defendido la soberanía, decía que el único que había defendido la soberanía había sido el gobierno de Mauricio Macri, y los libertarios esto lo interpretaron como que le salió a pegar también a Javier Milei, ¿no? Después salió a aclarar lo que había querido decir, reposteó una publicación también del presidente y demás. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar con Gastón Di Castelnuovo, y además la Libertad Avanza lo tiene a Hugo Equiza, ¿no? Hugo Equiza, bueno, ¿qué rol va a cumplir ahí Hugo Equiza? Si Castelnuovo encabeza esa lista finalmente, eso no lo sabemos, pero si finalmente encabeza esa lista, ¿qué va a pasar con Hugo Equiza? Que además Hugo Equiza lo ha acusado a Di Castelnuovo de ser un hombre servil a los descalzos, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a ver qué es lo que sucede. Y ya para ir finalizando, igual información tenemos un montón, vamos a ir aportando en los próximos días un poco más de manera moderada, ¿no? Porque la verdad que todo Ujú. este bardo es difícil a veces de transmitir. Em, ¿Qué va a pasar en algunas cuestiones que es interesante por estos días? Falta definir quién va a encabezar la lista en la tercera sección electoral, porque uno de los nombres que se baraja cada vez con más fuerza es el de Verónica Magario, esto ya lo habíamos hablado, pero también Sí. surgió ahora el nombre de Mayra Mendoza, la Y intendenta también de Quilmes. leía en las notas del fin de semana Nicolás Mantegazza. Sí, también. El de Máximo Kirchner, que era uno de los nombres que se barajaban, ahí ya medio que está desterrada esa idea. Sí. Pero la otra es que hay disconformidad, suponiendo que va Mayra Mendoza, con Jorge Ferraresi. Claro. Miran ahí Jorge Ferraresi militando por Mayra Mendoza, yo no la veo ni de casualidad. Así que ahí me parece que, bueno, yo creo que el de Mayra va a estar desestimado, además con los bolonquis que hay en la municipalidad de Quilmes, con el tema de la detención, que recordemos que todavía sigue detenida Eva Mieri, ¿no? Concejala de ahí de Quilmes, gravísimo eso, pero además hubo en los últimos días allanamientos ahí en la municipalidad nuevamente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en La Matanza. Y para la izquierda, ¿qué está pasando en la izquierda? En lo que es la primera sección electoral, la vamos a tener a Romina del Pla como encabezando la lista. Romina del Pla es mujer de La Matanza. Ahí nos llama un poco la atención de por qué no en La Matanza, o Ujú. sea, no en la tercera, siendo ella también de La Matanza, pero bueno, Romina del Pla va a estar encabezando la lista en la primera sección electoral junto a Néstor Pitrola. Eh, Así que bueno, ahí es interesante. Nicolás del Cani va a estar en la tercera sección Bien. Bien. electoral. A mí me parece que es una buena oportunidad para el FIT de recuperar esas bancas dentro de los consejos deliberantes que perdió en las últimas elecciones, ¿no? El FIT venía siendo siempre la tercera fuerza dentro de los consejos deliberantes. También es importante la presencia del FIT para meter otra agenda, eso está bueno. Después de las últimas elecciones fueron desplazados en un cuarto lugar. Me parece que esta es la oportunidad del FIT para volver a avanzar, ¿no? Ahí en ese caso siempre apuesta el FIT en retener bancas, más que Ujú. ganar intendencias, retener bancas. Bien. En la legislatura bonaerense no tienen bancas el FIT. No, Así que ahí bien poner candidatos fuertes también. sí, 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 así es. Así que bueno, me parece eso, que es una oportunidad para el FIT de tener una buena performance y recuperar en ese caso, ¿no? Ujú. Bien. ¿Nos queda algo por ahí, Belén? No, por ahora no, pero bueno, vamos a seguir repasando. Ahí nos quedan algunos distritos del conurbano, como es el caso de Moreno, Ujú. ahí y tal vez, bueno, me parece importante que ahí
la tenemos a Mariel Fernández, como, que además es intendenta de Moreno, fuerte ahí en lo que es el espacio de Fuerza de la Patria, pero también lo tenemos a Walter Correa, quien es hombre fuerte de el gobernador Axel Kicillof. En ese caso, bueno, está piola también ver cómo se disputa la lista, ¿no? Tal cual. Y tienen tiempo entre hoy y el jueves para entregar esas listas de las que hablabas al principio, las listas de intendencias, de concejales, digamos, que eligen los Concejales, intendentes. sí, que obviamente que los intendentes van a estar tomando un rol importante, pero bueno, ya no como se esperaba. Les digo, a mí me gustaría ser mosquito para estar ahí en esas reuniones. Olvídate. Sobre todo en la que venimos repasando durante todo este año, que es la de Lucas Gui y Martín Y Sabatella. además, en el caso de Morón, se volvieron a desplazar para decirlo de manera diplomática, pero se echaron funcionarios que respondían a Martín Sabatella también la semana pasada, pero en el área de salud. También es interesante porque es un área sensible, ¿no? Hay que ver quién viene a ese lugar, a ocupar ese lugar. Bien. Bueno, estaremos pendientes de todo esto entonces. Hasta la Bueno, semana que viene. Muchas gracias, un abrazo grande. Un saludo. Era nuestra compañera de FM en Tránsito, Belén Tenaglia, trayéndonos un poco cómo quedaron actualizadas las secciones electorales en el conurbano bonaerense. Veremos cómo cierran las listas. La verdad, tengo una intriga. Sí, Tengo una terrible. intriga. Hemos hablado poco de este tema. ¿Poco? Con Belén hemos hablado No, bastante. de nosotras del cierre de listas, No, que se sí, viene sí, ahora sí. en 3 días. Bueno, porque por ahí a las personas no les interesa tanto esto. No. El cierre de lista. Es que nos mata hay cosas peores que están pasando. No, por eso. Uno no puede llegar a fin de mes y le va a hablar del cierre Claro. de lista. No, ¿Qué me importa el cierre de lista? Te van a decir. Te dicen que es 1,6 la inflación, pero no es 1,6 la inflación en tu bolsillo, que vas a hablar del cierre de lista, de si se tienen que Exactamente. poner de acuerdo. Te sube el boleto del micro. Si te tenés que ir para Capital Federal, ¿le vas a hablar del cierre de lista? No, claramente no. Pero bueno, es algo que está ahí. Bueno, lo repasaremos seguramente el lunes, porque el sábado 23:59 tienen que presentar todas las listas, se tienen que poner de acuerdo. Ya En la estamos. Libertad Avanza, en el PRO, en los peronismos. Así que veremos qué es lo que pasa, quién queda, quién no queda.